ese perfil tan desconocido para el mundo en general, ¿cómo es? ¿Cómo es ese joven colombiano con hambre de emprendimiento, de crear cosas? ¿Cómo es? ¿Cómo lo definirías? El emprendedor hoy en día tiene una visión tan globalizada que no le da tanta relevancia a eso. La relevancia es yo cómo puedo generar impacto llegando a otros mercados y cuando me pregunten de dónde vengo, yo vengo de Mm, Medellín. Entonces eso empieza a cambiar el chip y pasó, por ujú, ejemplo, en los congresos que hace la Asociación Internacional de Startups. No saliste, no lanzaste, no testeaste nada, te fuiste a la verga. Sí. mm, Entonces ese perfeccionismo, digamos que se vuelve muy crítico. Y cuando yo entiendo eso, cuando entro a trabajar en eso, empezamos a hacer una serie de eventos alrededor, ujú, digamos, de un movimiento que se llama Fuck Out Nights, que son las noches del fracaso. Nosotros, mm, digamos, éramos el equipo de Medellín, pero casi que de Colombia, porque teníamos un mm. reconocimiento bastante importante. Y detrás de eso nos hacen invitaciones constantes para aportarle investigaciones científicas alrededor de por qué fracasan las personas y empresas. Logré trabajar con políticos, logré trabajar con personas que hoy en día lideran proyectos de la NASA. Ujú, Trabajé, digamos, con personas que en este momento, digamos, son agentes de cambio y también empresarios muy tradicionales, pero que llevaban más de ujú, 50 y 60 años liderando una ujú, empresa y que a ujú. pesar de todo lo que pasaba en el mercado, no les pasaba nada. Sebastián Ricaurte, ¿qué tal? Bienvenido a The Herbescast. Expe, gracias por la invitación. ¿Prefieres que te llame Sebas, te llamo Panda? Porque tú y yo nos conocemos, yo te llamo Panda, pero no sé muy bien qué prefieres exactamente. Para La esta charla, realidad, la sí, realidad es que el mundo hoy en día me conoce como Panda. vale. Mi nombre, o sea, hoy en día me ha tocado cambiar los papeles. Mi nombre real es Panda, mi nombre de pila o chapa o nickname es Sebastián Ricaurte. Entonces, ¿Sí? No lo siéntete sabía. libre como quieras. No lo sabía, no lo sabía. Vale, pues si te parece, continúo con Panda, si te parece. Que Sí, no lo sé, yo no te pensaba que era al preocupes. revés. Vale, vale, ok. Bueno, coméntame un poco, porque, claro, tú eres de Colombia, nos conocimos en el segundo Congreso Internacional de Startups que organizasteis aquí en Sevilla, España. Me pareció brutal cómo lo organizasteis, todos los ponentes que vinieron y demás. Y me quedé con la idea de que, claro, estos chicos, tú concretamente, ¿de dónde salen? ¿Cómo han empezado en este mundo del emprendimiento? Y hoy que estoy hablando contigo quiero saber cómo empieza esa inquietud. O sea, porque no todo el mundo tiene esas ideas de montar cosas, de irse a otro país, empezar a organizar con lo que cuesta organizar ese tipo de cosas y juntar a gente de diferentes partes y gente tan potente como la que fue en este evento, además emprende sus propios proyectos. ¿Cuándo empieza todo, Panda? ¿Qué me puedes contar? Perfecto. Bueno, efectivamente, posiblemente por mi acento, Hmm, y se identifica fácilmente que soy de Colombia, hmm, principalmente de la ciudad de Medellín. ujú, Medellín, para quienes no lo conozcan, es la ciudad típica, característica por dos razones en este momento. Una es hmm, porque es la cuna de los principales influencers, digamos, de la industria musical, principalmente el reggaetón, donde hmm, está un J Balvin, un Maluma, una Karol G, entre otras, hmm. que creo que ahí se vuelve más familiar. Sí, los vemos comúnmente en la calle como personas comunes y corrientes. Sí, Y desde Medellín, digamos, surge toda esta historia que se denomina Panda y sus locuras. Dentro ok. de eso, digamos que hace más o menos unos 12 años empieza, digamos, mi recorrido. Digamos que siempre he sido una persona que se caracteriza por tres factores. La primera Hmm, es hambre de aprender. O sea, soy una persona que lo que no sé lo estudio, lo identifico y hmm, lo aprendo. Trato de aprenderlo al hmm, máximo. Lo segundo es siempre he sido partidario de abrir conversaciones, o sea, nunca he tenido como ese limitante y una de las cosas es generar esa cercanía, es decir, hmm, hablar con las personas y no importa el rol, porque a veces, digamos, nos paramos frente a una persona que idolatramos, admiramos y nos quedamos ujú, fríos y perdemos posiblemente oportunidades. Entonces, hmm, ahora, digamos, hago énfasis en eso porque gracias a eso es que logro unos elementos que ya luego vamos a pasar, luego vamos a contar. ujú.
Ujú, Y la tercera, y no menos importante, es la habilidad de aprender y construir constantemente. Entonces, ujú, digamos que hace 12 años existía un boom muy fuerte de lo que se llaman las startups unicornios, ujú, aquellas empresas que se volvieron, digamos, con una valoración por encima de millones de dólares. Y dentro de eso, en Medellín, digamos que se volvió el epicentro de una de ellas, principalmente de una que se llama Rappi. ujú, Detrás de eso estuvo el boom de Silicon Valley, luego se hablaba del tema de emprendimiento, de tenías que salirte de tu trabajo para emprender, bueno, y digamos que toda esa onda y toda esa tendencia de no importa la edad, lo que importa es que saques tu idea y ujú, obviamente hay fondos y hay otros elementos pues que te la van a apalancar. Entonces, iniciando digamos con ese propósito, con ese ejercicio, uno de los motivos, digamos, principales que me llevó a emprender y también, digamos, como a empezar toda esa historia es la constante, digamos, como duda o inquietud frente a qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con lo que sé en los próximos años. Entonces, digamos que esa ujú. era una de las iniciativas que yo tuve para decirme, dijo, pucha, eh, se pueden decir, suelo tener un francés, como decimos, a veces se me sale No, una dale, que dale. otra palabra. Aquí, Ah, ok, esto es libre, hermano. Tú habla listo. como tú quieras. Te vas a dar cuenta que si sigues entrevistando a personas de Medellín, ahí casi van a salir palabras, digamos, Mejor, mejor, mejor. ok. Mejor. Así aprendo yo también, así aprendo. Parce, entonces, una de las cosas era, siempre había, digamos, una mecánica frente a el estudiar, pasar Mm, 5 6 7 años, luego mm, salir, digamos, a buscar un empleo y dentro ujú, de eso, digamos, finalizando, digamos, los estudios en términos de ingeniería, estudié ingeniería industrial en una universidad, ujú, siempre ujú. estuve muy inconforme con eso y desde el día uno que salí, digamos, al mundo laboral dije, yo no quiero trabajarle a nadie, ¿sí? Ok. Y una de las razones de esas fue que siempre, digamos, que me sentaba a trabajar con alguien, el gran problema que yo tenía era que a veces superaba, digamos, ciertos elementos, ciertas tareas y tenía, digamos, una cantidad de horas en el día que se volvían, Mm, digamos, horas de oficina. ujú, Y uno de los retos que yo tenía era, pues, cómo cumplir eso. Entonces empezaba, digamos, a hacer otras acciones, a tener los otros aprendizajes, a tener otros horizontes. Y ujú, detrás de eso, siendo aún menor de edad, logré desarrollar proyectos a una agencia de publicidad que creé, digamos, ujú, propia, en la cual la registré, no tenía, digamos, la edad suficiente para registrar la compañía, tuve que ujú, asociarme con alguien ujú, que era mayor de edad para poder hacerlo y con eso me volví, digamos, una agencia de una empresa, digamos, de innovación muy grande de acá de Medellín. qué Lo bueno. curioso es que cuando lo hice, no tenía todo el conocimiento alrededor de qué era Mm, marketing, de qué era publicidad, de qué putas estaba mm, haciendo. Y ujú, uno de los retos que me propuse fue, venga, eh, no tenemos todo el conocimiento, la persona con la que estaba asociada sí lo tenía, ¿qué ujú, podemos hacer al respecto? Y mientras ujú, estaba terminando labores de la universidad, yo no tenía, digamos, un computador, no tenía acceso, digamos, fácilmente a este, ujú, digamos que siempre estuve, digamos, buscándome por cuenta propia todas estas herramientas. ujú, Y parce, lo primero que hice fue en esa, digamos, como ese don de cercanía, de saber ujú. hablarle a las personas, fui a la biblioteca de la universidad, endulcé y enamoré a las directoras de la biblioteca y estas me Uh. prestaron un computador. Ajá, Ese vale. computador me sirvió a mí para no solamente, digamos, terminar temas de la universidad, sino que también uno, en teoría, no podía sacar los computadores, sino que tenías que dejarlos ahí mismo. Yo había Claro. negociado estratégicamente con ellos, digamos que había pasado una serie de cosas. En ese Sí. tiempo yo en la universidad vendía dulces, vendía comida para Mm, solventarme, digamos, muchas cosas ujú. y dio la curiosidad de que una de las cosas que yo vendía era el caramelo favorito de la persona que prestaba los computadores. Vale, Entonces, vale, vale. Ok. lo que hice fue, de cierta manera, hacer como una especie de canje y Ujú, detrás de eso me llevaba el computador para la que era mi oficina y lo que yo hacía ujú, era
en la mañana tarde terminar labores de la universidad y desde la tarde yo no iba a mi casa, sino que me iba para la oficina, que era 24/7, Mm. 24 horas disponible, a estudiar qué putas o qué carajos era marketing y publicidad. Entonces Ok. empecé con YouTube, luego tuve mentores, luego pasé a estudiar programas ya de formación con Ujú, Google. En ese momento no se llamaba ujú. Meta, sino Facebook. Entonces Facebook. empecé con Facebook, empecé, digamos, con Twitter, empecé, inclusive me tocó pinos de MySpace, bueno, Mm, entre otros, que todavía no sonaban muy fuerte, pero se estaba empezando a dar un boom de lo que era el comercio electrónico. Entonces Mercado Libre ujú, estaba existiendo, se estaba ujú, moviendo, ujú, estaba, digamos, entrando en tendencia a lo que era Amazon. ujú. eh, y yo digo, hoy hablo con mis amigos y lastimosamente también empezó el auge del Bitcoin, que Ok, no le creímos mucho. claro. En ese momento te regalaban, digamos, fracciones de Bitcoin por responder encuestas, por ejemplo. Claro. Entonces, detrás de eso, me empapé y obtuve todo ese aprendizaje, de todo ese conocimiento, y fue una serie, digamos, de un periodo de tiempo de casi 6 7 meses, dándole Mm, durísimo en esa mecánica. Y mm, adicional, yo los fines de semana, como, digamos, buen joven, ujú. trabajaba como DJ en una empresa que hacía, Como DJ. digamos, sí, minitecas, eventos, y yo era, Sí, digamos, el DJ y también vaya. era como el ingeniero de sonido. Ujú, Entonces, toda mi semana estaba súper copada. Eh, digamos que en ciertos momentos también practicaba natación y fútbol con la universidad. ujú, Tuve que ujú. abandonar todo eso porque llegué a un punto en el que el cuerpo pasa factura. Claro. De cierta manera te toca tomar muchas decisiones. Y resulta Ujú, que la empresa que habíamos creado inicialmente para coger un proyecto que era, digamos, de marketing, empezó a crecer. ujú. Y detrás de eso, digamos que sin querer y sin conocerlo, sin tener ese conocimiento, lo primero que hice fue empezar, digamos, como a educarme con lo que se llama los Friends, Family and Fools. Entonces, el primero que tú Mm, tienes al lado son tus claro. amigos, Mm, digamos, los más cercanos que tú mm, veías que podían tener, digamos, como alto valor. Y detrás de eso me volví el director creativo de una empresa que ofrecía educación financiera. mm. Entonces, digamos que en el rango de estar aprendiendo y mostrar, Sí. digamos, crecimiento, saber, digamos, tener labores comerciales, porque también, digamos, hacía labor comercial, o sea, me volvía Ujú, un all-in-one, un todo en uno. ujú. Posteriormente, digamos, un amigo mío que tenía, digamos, una empresa de educación financiera me dijo, me gusta tu trabajo, ven y trabaja conmigo. Y detrás Ok. de eso, digamos que se creó un equipo de trabajo en donde ofrecíamos los mejores cursos de educación financiera del Ujú, país a ujú. personas, obviamente, que estuvieran interesadas, no importa, digamos, como el El nivel nivel de este. experiencia, exactamente. ¿Era online o Posteriormente, presencial? ¿Los cursos eran online o presencial? eran presenciales Ok, principalmente. ok. En ese tema, digamos, de presenciales, dame un segundo acá, eran presenciales, digamos que Ujú, en ese momento no estaba muy fuerte el tema digital, todavía, ok, digamos, estaba muy crudo, como decimos ok. acá, muy, Mm, muy baby, mm, pero luego, digamos, que fuimos, digamos, evolucionándolo, y por cosas de la vida, por, digamos, una serie de malas decisiones desde los founders, la empresa mm. se quebró, la empresa se Ok, acabó. Entonces, ok. de ahí tocó, digamos, volver a replantearse, volver, digamos, como a decir, "Pues, pucha, ¿qué voy a hacer?" Porque pues había elegido el camino del emprendimiento. Y a la par, la agencia de marketing que había, Mm, digamos, como creado con mi mm. amigo, por decisiones de mi amigo personales, nos separamos, se independizó Ok, y se fue del país. Entonces, por un lado, la empresa, digamos, que era el director creativo, se acabó. se acabó. Y por el Ujú. otro, me llega, digamos, también la noticia de que por decisión, digamos, del fundador principal, pues se cierra la compañía. Entonces yo quedé Una, como wow. ¿Tú ya eras mayor de edad en ese momento? O sea, porque ya Es, estabas en la universidad, ya podías, digamos, ser el directivo o apoderarte de la empresa de manera oficial.
En ese Dale, dale. momento, en ese momento era muy curioso Expe porque no era mayor de edad, Ok, pero digamos que en ese momento me comparaban con trabajos que hacían, digamos, especialistas o, digamos, ok. magisters, por ejemplo, en marketing, Mm, sin desmeritarlos, pero me mm, decían, sos muy bueno, o sea, sos muy bueno en lo que haces, claro. ¿sí? Y una de las cosas que siempre me decían es, sos muy bueno, pero me da miedo que no tengas foco, porque me gustaría que Mm, solamente te dedicaras a este emprendimiento, a esta ok, startup. ok. Y uno de las cuestiones que yo me hacía constantemente es, tengo, digamos, un nivel de conocimiento que estoy adquiriendo y uno como joven, eh, como decimos, digamos, aprendiendo a vivir, aprendiendo a salir adelante, Ujú, le costaba a uno mucho el foco, ¿cierto? Pero claro. digamos que no me desenfocaba en temas ni de salir de rumba, ni de hacer, digamos, como cosas típicas, pues que hacía, Mm, digamos, una persona de un de adolescente. esa edad, exacto. Un teenager. Adicional, Mm, adicional, pues yo era un DJ, yo era DJ los fines de semana, entonces yo decía, pues, ¿para qué voy a salir un fin de semana a y ya gastarme el vas. dinero en una fiesta? Sabiendo que me pagan a mí por hacer fiestas los fines de semana. Entonces, de cierta manera, digamos, como que no me dio tan duro eso. eh, y constantemente una de las primeras acciones que yo hice Mm, es regalar mi trabajo a cambio de conocimiento. Entonces, buena estrategia. Sí. yo me senté con muchas personas, yo tuve, en ese Ujú, momento yo seguía viviendo con mis padres, mm, pero yo tuve 2 años en los que no recibí un solo centavo, un solo peso, y todo lo que yo, digamos, recibía era conocimiento. Yo lo único que le pedía a las personas con las que trabajaba es, enséñame, explíqueme. Obviamente, téngame paciencia. ok. Y en esas conversaciones logré trabajar con políticos, logré trabajar con personas que hoy en día lideran proyectos de la NASA. Ujú, Trabajé, digamos, con personas que en este momento, digamos, son agentes de cambio y también empresarios muy tradicionales, pero que llevaban más de ujú, 50 y 60 años liderando una ujú, empresa y que a ujú, pesar de todo lo que pasa en el mercado, no les pasaba nada. Entonces yo siempre mm, tuve curiosidad por eso. Yo decía, puta, ¿cómo es posible eso? O sea, yo quiero aprender eso, pero no mm, quiero aprender bajo el método de la universidad, que me tengo que meter a estudiar negocios y tengo que esperar 5 años y en los 5 años, cuando salga, nada de lo que aprendí realmente está aplicándose, entonces inmediatamente es algo obsoleto. No quiero eso, ujú. quiero es lo que se llama lean, aprender sobre la marcha. Y Sí, bueno, mm, no todo fue color de rosa, porque no todos estaban, digamos, aptos a decirte sí, ven, yo te doy ujú, ese conocimiento. Yo creo que la mayoría que dijo que sí dijo, pues bueno, tengo una persona que no me va a costar un peso, que mm, básicamente va a estar motivada, y mm, simplemente, digamos, le puedo dar un par de cosas que la puedo mm, utilizar. Y muchos, inclusive familia misma me decía, no hagas eso, o sea, tenés que valorar, o sea, las personas trabajan por dinero, no dinero, trabajan por claro. nada más que eso. Pero mi Mm, mentalidad era muy diferente y sigue siendo muy diferente. Y es, a mí no me interesa el dinero, para mí es mucho más importante tener la posibilidad de estar con alguien que mm, ya vivió muchas cosas y que posiblemente se pueda apalancar. ¿Sí? claro. Y adicional, uno de los retos que también se tiene es cuando tú sales de la universidad, eh, el esfuerzo mayor que tú tienes es establecer un CV o una hoja de vida divina, hermosa, Mm, pero siempre te vas a presentar con tres cosas. No te llaman, estás sobrevalorado para el cargo o no tienes la experiencia. Entonces yo decía, qué putas, no me voy a dedicar tanto tiempo en eso, sino más bien, venga. Entonces, con esa misma, como me dicen mis amigos, con esa fina coquetería que tengo, digamos, con las personas, de ujú, hablar, de sentarme, de sin pena, de preguntar, eh, empecé, digamos, a establecer relaciones muy potentes que en ese momento posiblemente no las percibía o no veía mm, quién eran ese tipo de personas y que hoy en ujú, día yo digo, pues puta, este man sale en la televisión, yo hablaba con él, yo dormía al lado de él, o sea, era una mm, cosa súper importante. Y mm, también varios amigos, especial uno, digamos, él había montado un coworking ujú, cuando, digamos, empezaron el mundo de los coworkings y también me dio muchas lecciones y muchos aprendizajes. Y hoy por ujú, hoy, pues es una persona que en este momento lidera varios proyectos de gobierno bastante interesantes alrededor de mm, ecosistemas.
digamos, tengo otra persona que ha aprendido mucho, que es uno de los casi que fundadores de lo que son el influencer marketing en Sudamérica. Mm, eh, y hoy me veo con ellos y nos sentamos y nos reímos de todas esas situaciones, ¿sí? Entonces, mm, digamos que ese fue como mi norte, y cuando fue avanzando, digamos, cuando llegué en el momento en el que las dos empresas en las que yo, digamos, estaba construyendo y trabajando, los, digamos, socios y founders dicen, no voy más por razones personales, ujú, una de las primeras decisiones que tomó es, fue, pucha, ¿será que tengo que salir a buscar trabajo? Y un día eh, me llama, digamos, un amigo y me dice, ven que hay un proyecto, pero es de un mercado completamente raro, completamente diferente, pero necesitamos una persona que sepa de mercadeo, porque no conocemos a nadie, y mm, esto es algo raro y no sabemos si se puede aplicar. Pues resulta que el mercado en ese momento era, digamos, un mercado de las webcamers. Las webcamers, digamos, estaban empezando en Colombia a tener mm, mucho furor. mm, Y no era solamente una agencia, sino, digamos, que administraba a estas chicas, sino que era una mm, asociación de industria, de la industria webcam en Colombia. mm, Y yo cuando entro a entender ese proyecto y entro a entender esas necesidades, me doy cuenta de que me empiezo a conectar con las plataformas más grandes en toda la industria, en la industria para adultos, etcétera. mm, Y ahí, digamos que en ese ciclo, como yo lo llamo, de vida, me cambia completamente el mercado. Entonces yo ya no hablaba de ads, no hablaba específicamente, digamos, de negocios de finanzas, sino que mm, hablaba era de cómo hacer crecer y apalancar esta industria, pero desde el punto de ujú, vista legal. Entonces, ujú, uno de los elementos que se tuvo con un equipo de trabajo muy grande fue darle ciertos beneficios a, digamos, las chicas, que aprendieran de finanzas, que aprendieran, digamos, de empoderamiento, que ok, tuvieran administración, mm, porque, digamos, eran chicas que semanalmente podrían estar recibiendo aproximadamente $2.000, $4.000, ujú. y eran o sea, no menores de edad, pero pues estaban entrando en los 18, Muy 19 años. jóvenes, ¿no? Ujú, Exacto. Y que mentalmente lo único que pensaban era en sexo, droga, rock and roll. ¿Sí? Entonces sí. les daban el dinero el viernes, y al Mm, lunes que tenían que volver a entrar, ya no tenían plata. O sea, no tenían ni siquiera para ir al estudio y pagar un Uber, por ejemplo. ok, Entonces, ok. ¿por qué hago énfasis en eso? ¿Y qué relación tiene con eso? Ahí es donde empieza mis primeras estrategias de Grow. Pero yo sin saber que eso era Grow. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando empiezo a contarle a mi círculo, digamos que siempre he estado relacionado con personas que hacen cosas similares a mí o son mucho mejores que yo, Mm, eh, empiezo a hablarles y me dicen, hey, yo puedo aplicar eso en mi negocio, hey, yo puedo aplicar eso en mis clientes, hey, mm, me interesa. Y empezamos, digamos, a crear algo muy bonito sin querer, que es un ecosistema como de aliados, de parceros, como decimos acá. mm, Entonces, ahí empieza todo, realmente. Empieza, digamos, una sinergia entre, no importa lo que tú estés haciendo, pero tú eres un amigo mío y ven, nos mm, apalancamos y nos ayudamos. Y era muy ok. chistoso porque en ese momento estaban naciendo los ecosistemas de emprendimiento e innovación de las ciudades. ¿Sí? Entonces se hablaba del furor de Silicon Valley, se hablaba de las valoraciones de $100 millones, se Mm, hablaba de lo que era un venture capital, y todo eso nos mm, sabía a mierda, weón, porque uno, las barreras, digamos, de idioma todavía cuestan mucho en Latinoamérica. El inglés, ujú, digamos, todavía cuesta mucho en Latinoamérica. ujú, Y segundo, pues estábamos muy chiquis, éramos muy jóvenes como para entender todo ese mundo. Y el mm, problema es que la mayoría de empresarios no sabían de eso específicamente, entonces había, digamos, una transición y una transferencia de conocimiento en donde empezó a llegar a Medellín principalmente personas súper importantes, directores ujú, creativos del Circo del Sol, de la nada mm, empiezan a llegar políticos relevantes, ujú. conocimos, por ejemplo, a Javier Milei, en sus primeras En etapas, ni sus siquiera, inicios. exacto, o sea, cuando tenía mucho Mm, más pelo, sí, sí, sí. eh, eh, bueno, y un sinfín, digamos, de contactos que en ese momento no los valorábamos como son, sino que Mm, éramos totalmente naturales. ujú, Y la ciudad empezó a moverse de una manera diferente, y digo la ciudad porque
digamos que siempre éramos los mismos que trabajábamos casi con todas las empresas de la ciudad. Entonces, cuando nos reuníamos o cuando nos dábamos cuenta de, XP, por ejemplo, trabaja con la empresa más grande, digamos, de comercio electrónico. Ah, él es amigo de nosotros. Ah, pero Sebas está, digamos, trabajando con las agencias creativas más grandes, digamos, de Colombia. Ah, pero él es amigo de nosotros. Entonces, empezamos a crear ese círculo y detrás de ese círculo nos empezamos a apalancar. Y es ahí donde, digamos, empezamos, digamos, a construir una serie, digamos, de trabajos freelance, donde todas las empresas que trabajaban con nosotros de cierta manera nos reconocían. Era muy chistoso porque los mismos clientes sabían que éramos siempre los mismos. Entonces, independientemente si tú no trabajaras con diferentes. Eh, entonces, a medida que iba avanzando, iba adquiriendo mucho más conocimiento. Luego tomo la decisión de entrar en los proyectos personales, crear marcas de ropa, por ejemplo. En algún momento Ya creé son una como marca de ropa. proyectos, ya será como proyecto tuyo, ¿no? Independiente del ecosistema que se estaba creando, ¿no? Ok. Correcto, sí. Digamos que siempre, por cualquier razón, me sentaba a hablar con alguien, ese alguien tenía Ujú, un proyecto, nos sentábamos a dialogar y una reunión que era un café de 15 a 20 minutos terminaba ujú, siendo 5 o 6 horas, ¿sí? Entonces, ujú, una de las cosas que me pasaba era que conocía personas muy interesantes y estas ujú, personas, digamos, no dejábamos de crear o no dejábamos de tener sinergia sin ujú. esperar nada a cambio. Y detrás de Claro. eso salieron unos proyectos muy bonitos como fueron unas marcas de ropa. En Ujú, su momento creamos, digamos, también una plataforma que en ese momento no lo llamamos de inteligencia artificial, pero era, digamos, para administrar, digamos, operaciones, por ejemplo, de ujú, empresas de confección. Digamos que Colombia es muy fuerte en eso, principalmente en ujú, Medellín. Hay muchas empresas de eso. ujú. Eh, y empezamos a crear, pero no creábamos en función de dinero, creábamos era por hobby, por diversión. Claro, porque Y, os y, gustaba. y cuando la gente, o sea, cuando yo le cuento esto a la gente me dice, ¿cómo putas vas a crear algo solo por diversión? O sea, estás loco, weón. Entonces, cuando empieza, digamos, estoy en esa temporada, digamos que íbamos en pique, íbamos súper bien, Mm, y de un momento, digamos, a otro, llega la famosa pandemia. Entonces, ok. en temas de pandemia, nos tocó, digamos, cerrar muchas cosas. Básicamente los proyectos casi que murieron porque Ujú, un proyecto que estaba cogiendo tracción, que se estaba dando a conocer y ujú, posteriormente, digamos, que llegue pandemia, pues no, digamos, pasa, digamos, como nada chévere. Listo. ok. Llego a pandemia y en este momento me voy a volver 3 años antes de pandemia. Ujú, ¿Por qué luego hago ese símil? Porque pandemia fue un punto de inflexión en mi vida de manera muy positiva. 3 años antes de pandemia, que yo ujú, estaba, digamos, a la par desarrollando los proyectos de las marcas de ropa, ujú, trabajaba, digamos, como en consultorías, trabajaba, digamos, con temas de Google, por ejemplo, dando ujú, asesorías a empresas alrededor de productos de Google y también, ujú, digamos, me había logrado certificar como ujú, uno de los Meta Ads, digamos, perdón, Facebook Ads de ujú. Colombia, pues eso digamos que la misma Ah, plataforma ¿conseguiste te un empieza a entregar. certificado de Sí, Facebook Ads? Wow. Eso en aquella sí, época era bastante. Ahora no sé cómo estará, pero recuerdo que ve, era muy importante. marica, era tan potente como lo siguiente. El solo hecho de tú tener esa certificación ya te Mm, cerraba negocios independientemente de quién fueras, ¿sí? claro. Y de Mm, hecho, eh, una práctica que se acostumbra mucho en Latinoamérica ujú, es las agencias, digamos, grandes o agencias que ujú, posiblemente empiezan, digamos, a tener una atracción interesante de clientes. Los clientes muy ujú. grandes empiezan a exigir dos cosas: dedicación y certificados, ¿sí? Ok. Y el problema es que en ese momento no habían tantas personas certificadas a nivel, digamos, de conocimiento que fuera certificado por la plataforma. Ujú, Eh, y en ese momento no era tan relevante para ellos porque estábamos cagadísimos e inundados por todo el network marketing y todo este mercado multinivel. Entonces, ujú, marcas de el tecito verde, que sé tu propio jefe, ujú.
tráeme 5 personas y te damos comida, bueno, todas esas Mm. pendejadas. Que digamos si uno lo ve de otra perspectiva, pues saca cosas interesantes y todas se aplican, pero digamos que todo el Mm. mundo estaba súper permeado con eso. Tuve amigos que vendieron el Play, las cosas, el televisor, el carro, por el simple Aquí hecho también pegó fuerte. de todas esas Aquí también pegó sectas, fuerte. Sí. eh, eh, y que luego se arrepienten, pero digamos que son aprendizajes. Eso es No verdad. habían tantos certificados y de hecho quienes nos certificábamos nos miraban súper feo, nos miraban mal, porque decían, ustedes están locos, eso no les va a dar dinero, eso no es, el boom es este. Entonces, de cierta manera siempre íbamos contra la corriente Mm. y siempre trabajamos en el back. ¿Qué significa eso? Que tú tienes las certificaciones, tú tienes el conocimiento, pero tú trabajas bajo la camisa o la marca de otros negocios. Entonces no estás Mm. posicionando tu marca, sino que posicionas la agencia de Expe o digamos la agencia de Panda, ¿sí? Tú te vuelves Pero, un white label, una marca blanca y mm. a muchos les costaba, a mí en lo personal me daba lo mismo, porque lo único que me interesaba a mí es, puta, es que si tengo la certificación tengo que sacarle plata, ¿sí? Tengo que aprovecharla. Y Mm. pues si es por medio de esto, no importa. Logré hacer varios trabajos Ahora que lo ves, Panda, internacionalmente. Sí, sí. perdona, ahora que lo ves, o sea, ¿crees que tú dirías que fue buena estrategia el, digamos, dejar tu marca como la parte de atrás y posicionar la marca de otro? Ahora, ahora mirando hacia atrás, ¿cómo lo ves? ¿Fue una buena estrategia o no? Te voy a responder con lo siguiente. En el Mm. proyecto que tengo actualmente, que soy cofundador, Ujú. nos dimos cuenta que no se trata de dejar atrás tu marca, se Ujú. trata de entender a quién le estás reflejando tu marca. ¿Qué significa eso? Ok. No, si tú eres un marca blanca o te gusta ser Mm. marca blanca o te toca obligatoriamente ser marca blanca, tú tienes que entender con quién estás conversando y no Ujú. necesariamente a quien más debas de impactar es al cliente final, sino puede ser el intermediario. ¿Por qué? Mm. Porque es que tu marca se apalanca con tu trabajo, no al revés, Mm. ¿sí? Ujú. Vale, vale. Entonces, Ujú. si tú haces bien las cosas, si tú destacas, si tú eres hábil, no importa si tu marca sea una marca fucsia, fea, horrible, Mm. siempre van a recordar es tu trabajo, Ok, ¿sí? Hay ok. negocios o hay personas que tienen marcas increíblemente brutales, pero cuando vas a ver, digamos, su trabajo, no es tan bueno. Entonces ahí es donde uno dice, ¿tú qué quieres? ¿Sí? Entonces, Mm. respondiéndote claramente, la realidad es que lo volvería a hacer y lo sigo haciendo. No es Ok, problema, ¿sí? ok. El problema es que te enfrasques en una marca que no se potencia por su trabajo. Creo Ok. que ahí es donde está el core, O sea, el ¿sí? pilar tiene que ser el trabajo, ¿no? Entonces, y a partir de ahí apalancar la marca desde ahí. Da igual si es, digamos, potenciando tu propia persona, como dando servicio a otras empresas para que crezcan. Al final, el beneficio va apalancado al buen trabajo que haces. Yo creo Exacto. que... De Mm. hecho, de hecho, si lo hago desde el punto de vista científico, ahora, yo soy súper, ¿cómo se dice? Niño rata, soy súper geek y súper nerd, porque todo Ujú. le toca encontrar un porqué y tengo que Mm. estar facultado en base científica, no en el aire, Ujú. que eso es lo que Mm. le enseño mucho a mis amigos y es, marica, si vas a decir que esta chica es fea, pues tener el por qué es fea, o sea, no es Ujú. simplemente por decirlo, ¿sí? Voy a dar un ejemplo, pero Mm. hay un principio científico que se llama, digamos, la ley de sextos, ¿sí? Ok. Puedo estar, digamos, equivocándome en el nombre, pero en este momento Mm. se llama la ley de sextos divididos o la ley de seis divididos. Ujú. Y habla de que tus relaciones se basan en lograr tener mínimamente, llegarle a 6 personas y por medio de esas 6 personas empiezas tú a crear tu red de contactos. No es más ni menos. Y si Mm. tú te pones a pensar, ese es el principio de Meta y de todas las plataformas hoy en día que generan audiencias y comunidades. Si tú Ok, empiezas a seguir a 6 personas, esas 6 personas te van a dar recomendaciones de quienes siguen. ok. Y luego vas creando una red, que son los nodos son las personas y eso se va ampliando infinitamente Ujú. digamos, al infinito.
O sea, Ujú, eso depende mucho de la cantidad de personas que haya ahí. Entonces, ujú, digamos que eso también, cuando yo lo entendí, que me lo explicaron de una manera muy práctica en las certificaciones de Facebook, porque ese es el principio ujú, científico de Facebook, ujú, tiene mucho sentido. Y a veces, digamos, es el dicho que dices, el mundo es un pañuelo. Yo no pensé que iba a conocer a Expe por medio de una persona que me llegó ujú, por otra persona. Entonces, cuando tú vas a ujú, hacer la trazabilidad, te das cuenta que no estás llegando a 6 personas para llegar a Expe. Entonces, si ujú, tú empiezas a fijarte, si eres tan nerdo, tan niño rata como yo, haces ujú, un cuadrito en el que te vas a dar cuenta de que tus relaciones principales se basan en 6 personas. ¿Quiénes? No tiene que ser familia, no tiene que ser principalmente amigos. Hay 6 personas que se vuelven tus epicentros de conexión. ujú. ¿Sí? Entonces, digamos que se basa también mucho en eso. ¿Sí? Ok. Y Panda, antes de avanzar, que hemos llegado con esa conversación que has dado y con lo que has dicho antes de cuando llega el COVID y se produce un punto de inflexión en tu vida, me gustaría profundizar en eso. Pero antes de avanzar hay una cosa que al principio has dicho y que me he quedado pensando y es cuando comentabas que empiezas, mientras eras menor de edad, empiezas con todo el tema de publicidad y marketing sin saber lo que era. Mi duda es, ¿por qué por ese campo? O sea, si estabas, digamos, haciendo una ingeniería industrial, si en ese momento en Medellín, en Colombia, el boom del marketing digital no estaba, que como ya recuerdo, hubo un tiempo donde todo era marketing digital, publicidad y todo eso, pero en ese momento no había un boom tan grande, ¿qué te dio por ahí? ¿Qué te orientó hacia ese campo? Ve, eso es muy curioso porque justamente antes de decidir estudiar ingeniería industrial, Mm. yo estudié ingeniería industrial por un error. Es ¿Cómo? A decir, ver, yo, cuéntame. yo realmente iba a estudiar medicina. ¿Sí? ¿Vale? Yo tengo Mm, familiares que son médicos y siempre soñé con salvar vidas. ujú, ¿Sí? Y en ese momento, digamos que eh, estaba, digamos, en un boom el tema de la medicina, digamos que eran las ujú, carreras principales, medicina, derecho, finanzas, donde te decían, tienes el futuro asegurado si logras estudiar eso. El absolutamente, problema claro. es que Mm, no, lastimosamente, pues lastimosamente no. Hoy en día digo gracias a Dios o gracias porque mi familia no tenía los recursos suficientes para pagarme un semestre en una universidad privada, ¿sí? mm, Era muy costoso. Pues puta, es que tuvimos un computador, yo tuve mi primer computador casi llegando a los 15 años y se pagó ese computador casi en 3 4 años. Eso era una locura. mm, O sea, mm, y nos costaba. Y me tocó aprender mucho a convivir con bibliotecas. Porque mm, mientras, digamos, mis compañeros o mis amigos tenían su computador, su portátil en sus inicios, mm, su BlackBerry, eh, yo empecé, digamos, diciendo, no lo tengo, pero tampoco me comparo. ¿Sí? mm, Entonces le cogí claro. mucho amor a los libros. Mm, Posteriormente, digamos que mis papás han hecho mucho esfuerzo y les agradezco mucho por eso, porque eso es como lo ujú. que, lo que más me ha aprendido de ellos. Y logré, digamos, como tener esas cosas materiales, pero fue muy gratificante saber que no la guerreamos, como decimos. ¿Sí? Entonces, en Mm, ese momento, la visión de mi papá era, vas a ser el médico de la familia. Entonces, ok. ahí es donde uno empieza digamos, si a aquellos que estén viendo esto, que estén Mm, como en esa dualidad o en esa toma de decisión de qué estudiar, mm, anteriormente, en nuestra época, mm, quien me escuche, pues estoy súper viejo, pero no, pero en nuestra época uno priorizaba lo que querían los papás, los padres, y nada. yo quiero que Mm, tú seas esto, y no me puedes refutar ni nada porque yo soy el que te lo voy a pagar. ¿Sí? mm, En mi caso, pues no lo podía pagar. Entonces, obviamente, digamos, acá hay algo que se llaman preuniversitarios, que es como un ok. curso en Mm, el que te preparan para el examen de admisión de las claro. universidades Mm, públicas. mm, Yo me presenté, digamos, a la universidad A, que mm, daban medicina. El problema era que era muy difícil, solo pasaban 20 personas de todas las miles de personas que pasaban. Y 20 personas. digamos que, ¿cómo? Solo 20. Sí, Ya, sí, mucha porque era competencia. pública
era claro. pública, entonces el semestre te costaba menos de $1 porque era financiada por la misma universidad, entonces Ok, valoraban tu conocimiento. ok, ok. Obviamente, detrás de eso, pues hay muchos aprendizajes adicional, pues que es el tema de Mm, estudiar medicina, es para mí, me les quito el sombrero, es el mayor respeto que le puedo tener a una carrera. mm, Eh, y empecé a estudiar el preuniversitario, me iba súper bien y estaba ya preparado y una semana antes de acabar el curso ujú, me incrusté, digamos, ilegalmente en clases de preparación para una universidad B. Y en esa mm, universidad B no era fuerte en medicina, sino en ingenierías. vale. Entonces no le dije a nadie, empecé, digamos, como a entender, me di cuenta que el examen no era tan difícil Ujú, y, digamos, logré, digamos, pagar los dos exámenes porque los exámenes son de pago y me presenté ujú, a las dos al tiempo. Salí un día de hacer el examen de admisión de la A, que duró más o menos unas ujú, 4 horas, ujú, y al día siguiente me fui para el de la B, ¿sí? ujú. Otras 4 horas. Y yo dije, a la mano de Dios, vamos a ver qué Lo que pasa. salga. Vale. Pues resulta que cuando recibo los resultados, tengo un grave problema porque pasé a las dos. Pasé a medicina Oh, sí, y pasé a ingeniería industrial. ok. Entonces, lo que yo pensaba de no, yo realmente decía, no creo pasar a medicina, tengo que tener un plan B, Ujú, por si mi padre me dice, no pasaste, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, este es el plan B. Y mm, realmente mi problema ya era, tengo A y B, ¿qué hago? Entonces, lo primero que hice, que no sé si fue un error o fue una salvación, fue hablar con mis familiares que eran médicos. Y lo primero que me dijeron es, no estudie esta mierda. Ahora Llevo no entiendo tanto. mucho, ¿Por qué? sí, weón, ¿Por qué? no ¿Tenían algún estudie, motivo? no estudie esta mierda. Llevo X cantidad de meses y el gobierno no me ha pagado o la empresa no me ha pagado. Ah, vale, 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 Entonces, vale, vale. Vale, vale, yo no me vale. había percatado que había una situación, una crisis, digamos, en el tema de los médicos. Mm, Y obviamente a cualquier médico en ese momento que le preguntara, me respondía de la misma manera, no estudie esta mierda. O sea, esto es mm, muy, muy lindo, esto es una vocación, pero usted aquí no va a conseguir sino estrés, se le va a acabar la vida, etcétera. Entonces, creo que me encontré con personas que estaban pasando por una mala situación. mm, Lastimosamente, no logré como tener esa persona que me convenciera. mm, Y, y yo decía, ¿será que le pregunto a mis papás? Porque digamos que las personas que tenía cercanas no tenían como esa visión o ese conocimiento y todas me decían, vas a ser el mejor médico. Es más, tenía familiares que ya me habían comprado los instrumentos. Yo, vaya. mierda. Entonces, cuando paso a las dos, hago el primer semestre de las dos y me doy Mm, cuenta de dos cosas. La primera es, me encanta salvar vidas, pero no me gusta la manera como enseñan a salvar vidas. Mientras ok. que en ingeniería no entendía todavía todo el campo que mueve la ingeniería y por X razón había una charla con una persona que fue el director creativo del Circo del Sol, Wolby Altidor. Ujú, Estaba en la universidad, estaba dando una conferencia y cuando entré, lo primero que escuché es lo siguiente. Tú tienes que hacer cosas que no solamente cambien vidas, sino que te impacten a ti y a los otros. ok. Cuando yo escuché eso, no sé si fue por la adoración divina, no sé, no, yo no tenía que estar ahí, estaba en el lugar equivocado, escuchando a la persona que nunca pensé que la iba a escuchar. Ujú, Cuando él sale, yo tengo la posibilidad de estrecharle la mano y decirle, Wolby, me pasa esto. Y una de las cosas que él me dice, en el poco, o sea, en ese momento yo no hablaba ni forro inglés, me ujú, tocaba hacer traducción. Y en lo que poco que le entendía es, y en su poco español, me dijo, tú tienes que hacer lo que en un futuro sabes que va a cambiar vidas, no ahora. Entonces yo pensaba mucho en el corto plazo. Y eso es una de las cosas que hoy en día, cuando doy mentorías o cuando doy, digamos, acompañamientos, ujú, en un proyecto muy bonito que es el Laboratorio del Error, eh, una de las cosas que yo les digo es, no piense a corto plazo. A veces, digamos, nos llenamos de elementos a corto plazo ujú, que no tienen tanto sentido. O sea, el corto plazo siempre va a estar incendiado, quemado,
mejor dicho, su corto plazo siempre va a ser Franja de Gaza. Eso va a ser Exacto. incendios, bombas, lo que quiera, ¿sí? Apagar Y la fuegos. gestión del riesgo es una cosa absurdamente difícil. O sea, eso es Mm, dificilísimo. mm. Eh, entonces yo cuando tuve ese cambio de chip, yo dije, me voy por ingeniería. Me, Vale. me vale verga, me voy por ingeniería, joder. Me fui por ingeniería, eh, fui muy Pero cuestionado. un Dale. momento, Pan, ¿hablaste con tus papás del cambio? ¿Llegaste a hablar con Claro, ellos? sí, Vale. yo tenía que hablar con ellos porque ellos eran los que me iban a pagar la matrícula. Entonces yo ¿Y les qué te decía, dijeron? eh, ¿Cómo se lo pues tomaron? no se lo tomaron muy bien al principio. Dijeron, pues Ujú. si eso es lo que te gusta, pues bueno, no. Vale. Realmente me decían, queríamos esto, pero pues dale, a ver qué pasa. Mm, mm, Eh, y es muy curioso porque hoy en día hablo con ellos en reuniones familiares muy pocas realmente. mm, Yo mantengo moviéndome mucho, ujú. pero cuando me veo con ellos me dicen, menos mal no te volviste médico. Menos mal no te volviste médico. O sea, hoy en día Mm, estás haciendo un montón de cosas que ellos dicen, todavía no mm, entendemos. Te vemos todo el día detrás de un computador, te vemos mm, viajando, te vemos haciendo un montón de cosas, pero creo que haces más cosas y creo que estás salvando vidas como médico. mm, Entonces es algo chévere. Entonces cuando les dije, obviamente arranqué, fui muy cuestionado en la carrera, muy mm, cuestionado porque yo no tragaba entero. Digamos que yo siempre refutaba a los profes. Habían profes que lo mm, tomaban muy bien, me decían, vení, sé monitor, etcétera, como otros que me decían, te voy a cancelar la materia. ujú, Pero a la final pues la saqué adelante, ¿cierto? mm, Entre, digamos, como esos tonos negros, blancos y grises, mm, pues ujú. avanzamos y de cierta manera dejé huella, ¿sí? Ok. Digamos que se desarrollaron muchas cosas de proyectos en la universidad que dejaron huella y que hoy en día, digamos, siguen siendo referencia. Ujú, Eh, ¿Por qué me devolví en temas de 3 años antes de pandemia? Porque en ese mm, momento yo entro digamos, en un momento en un momento dado, hago parte de un equipo de personas que trabajaban con un solo propósito y era darle a entender a las personas que cagarla y embarrarla no es basura. ok. Y eso me sacudió tanto la cabeza porque en el mundo de marketing o en el mundo en el que nos movíamos, todo era factores de éxito, indicadores Ujú, de éxito, logros, ujú, o sea, ujú, cosa que te iba mal, te echaban. mm, Entonces había, digamos, cuando yo leo eso y cuando me explican eso, ujú, mi cabeza se explota y dice, ¿cómo así que estoy promoviendo el fracaso? Y no es que estés promoviendo el fracaso, estás promoviendo la resiliencia alrededor del fracaso. O sea, la vas a cagar, la vas a embarrar, ujú, pero tu vida no se va a acabar ahí y no puedes permitir que tu vida se acabe ahí. Entonces empezó como algo personal, porque digamos que uno de los temas más críticos que uno tiene cuando uno emprende es a veces ser muy perfeccionista. Digamos que ese es uno de los retos más grandes que uno tiene. Uno quiere que todo sea perfecto, lindo, hermoso, mm, divino, y te vas mm, comiendo el tiempo, y llega un punto en el que se acabó el tiempo, se acabó la plata, se acabó las oportunidades, no saliste, no lanzaste, no testeaste nada, te fuiste a la verga. ¿Sí? mm, Entonces, ese perfeccionismo, digamos que se vuelve muy crítico. Y cuando yo entiendo eso, cuando entro a trabajar en eso, empezamos a hacer una serie de eventos alrededor, ujú, digamos, de un movimiento que se llama Fuck Out Nights, que son las noches del fracaso. Nosotros, mm, digamos, éramos el equipo de Medellín, pero casi que Colombia, porque teníamos un mm, reconocimiento bastante importante. Y detrás de eso nos hacen invitaciones constantes para aportarle investigaciones científicas alrededor de por qué fracasan las personas y empresas. Y ok. yo dije, puta, esto es demasiado, demasiado potente, demasiado loco. Mm, ujú, Entonces, en ese momento, en el emprendedor no se hablaba de resiliencia, no se hablaba de fracaso, eso era un tabú, mm, tú no podías hablar de esos temas, todas mm, las conversaciones las relacionadas con logré estas ventas, esto. logré este crecimiento, todo era Mm, perfecto, bonito. successful, Mm, pero esas conversaciones aburrían mucho, se volvían típico evento donde te dan un catering y quedas con hambre y tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pereza? ¿Sí? O sí. sea, una cosa aburridora.
Y los eventos eran muy chéveres porque se volvían terapia para las personas. Eran personas humanas que habían tenido un negocio, habían cometido errores y contar esos errores Mm. se volvía una terapia para ellos y para uno. Y en muchos de esos eventos nos pasaron cosas como, por ejemplo, una vez un espectador, una persona que asistió, escuchó la Mm. historia de un empresario que tomó malas decisiones y se quebró. Y cuando Mm. termina el evento nos dice, ustedes salvaron mi vida. ¿Por qué? Porque esa historia y el enfoque que ustedes le dieron hicieron que replanteara muchas cosas y yo estaba pensando en suicidarme. Entonces, Dios. cuando nos dice eso, obviamente mi socia, que era la directora en ese momento, que hoy en día es mi socia del laboratorio del error, Ujú. eh, ella toma acciones y dice, esto es demasiado potente, esto no puede quedarse solamente en contar historias, esto es demasiado Mm. potente. Y Mm. detrás de eso, digamos que luego fuimos desarrollando una serie de conversaciones y experimentos a lo largo de los Mm. años. Mm. Llegamos a pandemia, entonces en ese momento yo había hecho ese punto de inflexión porque Mm. un amigo, digamos en ese círculo cercano, y Mm. por eso digamos que hago mucho énfasis desde el principio en ese círculo cercano, porque siempre Mm. nos apalancábamos, entonces llegó pandemia y un amigo dice, venga que nos vamos a trabajar a Silicon Valley, vamos a trabajar con una compañía muy grande de Silicon Valley que está desarrollando una plataforma para contratar talento de manera remota a nivel mundial, pero no tienen nada y necesitan crear un equipo porque necesitan levantar capital en los próximos meses. Mm. Entonces la apuesta era interesante, fue, fue muy bacano, pero al mismo tiempo muy frustrante el proyecto porque todo el medio mundo se había quedado sin empleo. Muchas personas, Claro. médicos, químicos, agro, vendedores de real estate, bueno, de todo Mm. tipo, Mm. no importa la edad, se habían quedado sin empleo o estaban en casa. Y esta empresa dijo, si usted sabe prender y apagar un computador, trabaje con nosotros. Entonces, era, digamos, un equipo de casi más de 300, 400 personas Wow. trabajando en paralelo, aprendiendo de tecnología, aprendiendo qué era un JSON, aprendiendo qué era manejar un spreadsheet, Mm. aprendiendo qué era hacer un crawling, o sea, un montón de cosas que era muy bacano en las reuniones porque decían, es que yo tengo 45 años, toda la vida he sido profesora de niños pequeños, y pues en este momento estoy desarrollando, pues estoy haciendo pinitos de código y nunca pensé que iba a entender esa vaina y de hecho empezó a trabajar en eso. Entonces, Mm. toda la pandemia fue relacionada con eso, sumando la incubación de varias ideas con lo que hoy en día es el laboratorio del error. Entonces, a El- partir, digamos, de pandemia, Mm. eh, aprovechamos mucho el tiempo, dormíamos mucho, eh, digamos que todos los días, creo que muchos jugaron todos los juegos de mesa que nunca jugaron en su vida. Sí. Eh, digamos O sea, que porque se trabajabais desarrolló en un mismo sitio, ¿no? Todo el tiempo. Trabajabais todos. O sea, remoto, en remoto todo. era Con todo empresas de remoto. Silicon Valley todo era remoto. Sí, sí, porque no Vale. podías salir, no podías tener contacto con otros, pero lo Mm. curioso es que la gran mayoría que trabajamos ahí, digamos que muchos fueron desertando, digamos, a lo largo del tiempo, por temas familiares, por temas personales, porque querían Mm. dedicarse a descansar, bla, bla, bla. Eh, Pero todo el tiempo estábamos sí. ocupados, todo el ¿Vuestro tiempo. papel cuál era? En vuestro caso, con tu amigo, ¿erais partners? ¿Erais también No, desarrolladores? No, éramos, vale. éramos empleados y una Ok. de las cosas que hacíamos eran ser crawlers. Un crawler es Ujú. una persona que extrae cierta información de Mm. ciertos sitios, Mm. saca, digamos, lo más relevante y lo incorpora, digamos, en lo que estás desarrollando. ¿Sí? Ok. Ok. Ahora, multiplica eso por 100x. Entonces, Mm. obviamente, tenías, digamos, unas tareas muy casi que robotizadas. En ese momento no Mm. se puede automatizar porque no había muchos avances No había, alrededor de, claro. Mm. era muy costoso también, entonces salía más barata la mano de obra, Mm. aprovechando que estaban desesperados, pandemia, Mm. pues salarios mucho más bajos que trabajar en Estados Unidos. Mm. Era tanto que con
un día de pago de una persona en Estados Unidos, aquí contratabas hasta 4 personas por un día de trabajo. Entonces, Vaya, la diferencia era abismal. Y por claro. eso, digamos, mano de obra barata, eh, digamos que esas son unas prácticas que siempre se ha tenido desde Estados Unidos, no es algo Mm, nuevo, pero se mm, aprovechó. Y muchos, digamos que aprovechamos el tiempo para estudiar, para trabajar y obviamente como para hacer otro tipo de relaciones. Entonces nunca nos mm, quedamos quietos, ¿sí? Entonces, hoy en día, si a mí me dicen, 2020 fue un año demasiado duro. Para mí fue uno de los mejores años de mi vida. ¿Por qué? Porque fue ese punto de inflexión en donde tuve tiempo para pensar, donde tuve tiempo para leer, donde tuve tiempo para mm, aprender, donde mm, tenía afortunadamente trabajo. Pero mm. más allá de eso, digamos que todos los años que no había compartido con mi familia, los compartí ahí, ¿sí? Qué bueno. Eh, digamos que en ese momento yo ya me independizo Mm, realmente completamente. ujú, Me voy a vivir solo en plena pandemia. mm, Digamos, empiezo, digamos, como a estructurar muchas cosas de mi vida ya a nivel personal. Empiezo, digamos, ujú, como a tener un chip mucho más corporativo. Luego de mm, pandemia, entro a trabajar con una serie de empresas bastante interesantes de transformación digital. ujú, Y hace más o menos ya casi 2 años, eh, la que hoy en día es mi socia y mentora de mm, Continua me dice, ven para acá, ven, construyamos esto juntos. Entonces ahí, digamos que a la par del laboratorio del error, que hoy en día es una empresa, ahorita les cuento un poquito de qué se trata, que ahí, por gracias a ellas que conozco a Expe, a mi parcero Expe, ujú, tengo otro proyecto que se llama Continua Group y es una empresa que trabaja en temas de seguridad, en temas de talent up y en temas de transformación digital. Entonces mm, hacemos todo el tema de ciberseguridad, cultura, evolución del talento, utilizando tecnología. mm. eh, y es un proyecto que me ha retado el 500%, porque ¿En qué sentido? es un proyecto en el que mi especialidad siempre ha sido grow, siempre ha Ok. sido grow, modelos de Escalar, negocio, crecer, ujú, exactamente. Y el reto más grande es cómo aplicas grow a una empresa que hace ciberseguridad, teniendo en cuenta que tienes mm, muchos limitantes. Tienes mm, limitantes alrededor de adquisición de clientes, tienes mm, limitantes alrededor de difundir que estás trabajando con X clientes, tienes mm, limitantes en cláusulas de confidencialidad y adicional en marketing, tú aprendes a utilizar y de cierta manera explotar la tecnología, ¿sí? mm, ujú, En este tipo de compañías que mm, tenemos, tú no la utilizas, tú la gestionas. Y la gestión de la tecnología versus utilizarla como tal y explotarla es muy diferente. Entonces, en la gestión, tú tienes que tener en cuenta que es una multinube, que son protocolos, que son servidores, y hay una persona para cada cosa, porque mm, son infraestructuras y arquitecturas tan robustas que no es el mismo escenario de juego a que tú haces un lead magnet, por ejemplo, mm, un funnel orgánico, un funnel ads, que es más simple, no claro. es tan complejo, pero es más simple a comparación de una gestión de tecnología. Entonces, cuando entro, digamos, en ese mundo, el primer reto es, tengo que desaprender muchas cosas y tengo que reinventarme. Mm, Reinventarme en el sentido de saberle hablar a un corporativo. O sea, aquí ya no hablas con un emprendedor, aquí hablas con una multinacional, aquí hablas con un corporativo, aquí hablas, digamos, con las compañías más grandes del mundo que constantemente están acostumbradas a un idioma, a un lenguaje, a una jerarquía, ¿sí? Y a un egocentrismo mucho más elevado a comparación de tú sentarte con el CEO de un emprendimiento o de una pyme, pequeña empresa, en ujú, donde le vas a hacer recomendaciones. Entonces, de cierta manera, el marketing todavía se vuelve muy subjetivo, ¿sí? Digamos que el diseño, la estrategia es muy mm, subjetivo y podemos entrar a debates buenísimos con eso que me encantan. Que de hecho, una de las cosas que me gusta es entrar a debatir, pero generar unos debates chéveres. mm, Y este mundo en el que nos movemos en continua es mucho más objetivo, o sea, 100% objetivo. Es
¿cumples el indicador o no lo cumples? Ahí no hay excusa, ahí no hay nada, sí o no. O sea, Se casi que es marca una un respuesta KPI. binaria. Exacto. Tienes que entregar el viernes, no entregaste, no cumpliste, todo se fue el carajo. Es así de Exacto. sencillo. Mientras que en marketing tú puedes crear un storytelling completo del por qué no entregaste. Aquí no. Literal, weón. Bueno, Panda, hablando de esto que has dicho, ese gran reto que tú te encuentras en continua, has dado con la clave para superarlo, en el sentido de cómo aplicas tus conocimientos de Grow y esa parte creativa que tienes a una empresa que gestiona ciberseguridad. ¿Cómo has dado con la clave para solucionarlo? ¿Estás en proceso? ¿Qué puedes contarnos al respecto? Mira, yo creo que independientemente del mercado en el que se mueve Conti, hay algo en el que en este momento, a nosotros en la empresa, digamos que realmente somos una startup, somos muy pequeños, Mm, mm, pero nos gusta pensar en grande y ok. hacemos constantemente sesiones, digamos, de desempeño. O sea, tenemos sesiones face to face donde tu desempeño Mm, fue este, hay que mejorar esto mm, abiertamente, ¿sí? Y no es fácil para muchas personas, porque no, a ti no te gusta que te digan en qué la estás embarrando y que claro. básicamente tú aceptes que la estás embarrando. Entonces, ese Mm, tema de ego, ese tema de cierre, se muere y tienes que abrirte y tienes que mm, reconocer, ¿sí? mm, Entonces, independientemente de eso, un ejercicio que pasa mucho cuando estás en terrenos no explorados es el síndrome del impostor. El síndrome del mm, impostor es mm, algo que lastimosamente se conecta con la alta carga dopaminística que nos dan las redes sociales. El solo hecho de ok, compararnos. ok. Entonces, cuando tú estás en un terreno no explorado, ¿sí? Que por ejemplo, hace poco hablaba con mi socia y me da una metáfora muy chévere y es, si tú pones un pez que nada muy bien en los ríos y lo pones a nadar en la arena, se va a sentir súper incompetente, ¿sí? Claro, Y absolutamente. lastimosamente, hoy en día, no solamente emprendedores, sino la gran mayoría de personas hoy en día se sienten así, Mm, incompetentes, pero no entienden que esa incompetencia se da porque posiblemente estás en un terreno que no conoces y está bien hacerlo. Lo que no está bien es que no quieras desarrollar entendimiento y aprendizaje sobre eso, ¿sí? ok. Entonces, si el síndrome del impostor te genera frustración, te genera estrés, te compara, es que Mm, eh, no lo sé, entonces me siento bruto, mm, no soy bueno para nada, me mm, voy a ir a la cama, voy a llorar, voy a comprar un pote de helado, voy a ver Netflix, cosas mm, así. Y realmente cuando tú entiendes que es un ejercicio en el que tienes que vivirlo, eh, mm, y tienes que saberlo vivir, que eso es lo mucho más importante, tienes que entender que tienes que desaprender y tienes que volver a aprender. Y eso es absolutamente. constante, no Mm, solamente de que pases de A a B, sino que en tu trabajo actualmente mm, tienes que entender qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal y tienes que sincerizarte contigo mismo. Entonces, cuando absolutamente. tú haces ese ejercicio, empiezas a eliminar ese síndrome del impostor y cambias tu chip viendo de que todo lo que tú ves como un reto, problema o obstáculo, pues realmente se vuelve gasolina para seguir avanzando. Mm, Entonces, no es fácil y también me he dado cuenta que no es para todos. ¿Sí? Digamos que hoy escucho mucho, esta generación actual no sirve para un carajo, pura mierda, solo les gusta TikTok. No, lo que pasa es lo que dicen mucho, sí, sí. yo tengo una percepción y de hecho yo era uno de los que cometía el error de decir esta generación es una mierda porque no se comprometen con nada, maldita sea, ¿sí? Entonces hoy les das la oportunidad del trabajo el día siguiente, me dejó mi novia y pues, deserto, o sea, renuncio, y no, what the Mm, fuck, weón. No, mira, la estás haciendo mal, se ponen a llorar y te abandonan el trabajo y no, maldita sea, cómo los cojo, cómo los trato? mm, Y una de las cosas que he entendido hablando con mentores y hablando con personas que les pasa lo mismo es, venga, yo creo que mm, el problema no es la generación, el problema es que tú no, es, el problema es la comunicación. Tienes que dar desde el inicio reglas de juego. Mira, las reglas de juego en esta compañía son así. Estas son weeklies, estas son reuniones, no mm, te vamos a joder la vida, pero te tienes que conectar, esto se llama bla, bla. O sea,
Cuando tú le das el escenario de juego claro, no hay cabida o no hay rango para generar, digamos, subjetividad. ¿Sí? Ok, Esas son las reglas de juego. Lo tomas o lo dejas. Y no debería ok, ser negociable. ¿Sí? ¿Por claro. qué? Porque eso es lo que genera disciplina, eso es lo que genera orden. Mm, Y falta mucho de eso. Ahora, ¿qué es que todos quieren ser influencers? Hombre, si tú te estás comparando, huevón, con tu mejor amigo que posiblemente sea el payaso de todo y en este momento se vuelve un influencer y se está metiendo al mm, bolsillo al año $200,000, pues, puta, yo también quiero ser influencer, pero creo que la mecánica es bájele a las redes sociales, no se compare y entienda que todos están en un momento perfecto, ¿sí? Yo tengo personas, por ejemplo, nosotros tenemos personas en la empresa que tienen 50, 60 años, son especialistas en todo. Como mm, tengo personas que son, digamos, muy buenas haciendo lo que hacen desde los 16, 17 años, ¿sí? mm, Y tienen, digamos, una mentalidad muy interesante. Pero usted no se mm, compare, nunca se compare, al contrario, compleméntese, ¿sí? claro, Si usted no lo puede hacer, pues busque una persona que sepa hacerlo, pero no lo juzgue, ni tampoco se juzgue usted mismo. Entonces, cuando usted hace las claro. paces, Mm, eh, las cosas cambian, la energía cambia. O sea, total. literalmente te da ganas de ir al gimnasio, te da ganas de salir a caminar, te da ganas de hacer muchas cosas. Y también es muy importante no perder las relaciones con aquellas personas que desde el inicio, lo que te decía, esas 6 personas que se vuelven claves para vos. ¿Sí? ¿Por qué? Absolutamente. Porque eso sigue alimentando y hay una teoría de redes en las que si tú fortaleces los nodos con más interacciones, la red se vuelve lo suficientemente fuerte y robusta y nunca se rompe. Pero si digamos, solamente esa conexión es un hilito muy delgadito, cualquier cosa lo puede romper, se pierde esa conexión y por ende se pierde todo lo que hay detrás de esa conexión. Eso es como una visión chévere pues que va desarrollándose. De hecho, Panda, con esto que dices, me ha venido a la mente una noticia que leí porque cualquiera te oye hablar y ve todos los proyectos que haces y la gente con la que te relacionas y piensa, claro, si es una persona que vive en Argentina, que vive aquí en España o en Miami y tal, dice, yo tal vez esta versión de Colombia no la conozca. Entonces, esa noticia que salió fue bastante polémica, no vamos a meternos en la política, no, no interesa, pero quiero también que tú hables un poco de esa versión de jóvenes como tú que hay ahí que hay en Medellín o en Colombia en general, porque no sé si sabes, hace poco salió una canción donde se juntaban todos los raperos de Colombia y tal, y que mostraban una parte de Colombia que yo tengo que decir, cuando salió la canción, cuando yo me enteré de la noticia, tampoco estoy muy puesto en eso, cuando me enteré de la noticia y yo recordé que os conocí, dije, esto no, no se asemeja a los jóvenes que conocí. Yo conocía a unos colombianos, no sé si todos erais colombianos, pero me imagino que la mayoría. Conocía a muchos colombianos ahora en Sevilla, visto cómo trabajan, sé cómo son, y la canción está, digamos, como que... Y mirando los comentarios empecé a ver a otros jóvenes colombianos diciendo, esto no nos representa, etcétera, etcétera. Quiero que me hables un poco de ese perfil de joven colombiano que igual no es muy conocido, que igual no es el que le hacen las canciones los reggaetoneros, ese perfil tan desconocido para el mundo en general. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese joven colombiano con hambre, de emprendimiento, de crear cosas? ¿Cómo es? ¿Cómo lo definirías? Mira, fue muy interesante ese boom de la canción Hmm, porque obviamente generó mucha indignación. Digamos que, hmm, a ver, Medellín históricamente ha tenido hmm, problemáticas y también, digamos, tipos de noticias de esa manera. Para hmm. nadie es un secreto que Pablo Escobar, uno de los más grandes narcotraficantes de toda la historia, pues es de Hmm. Medellín, ¿sí? Era de Ok, Medellín, claro. ¿sí? Hmm, Y detrás de la marca Pablo Escobar, que es administrada por su hermano, hmm, hay muchos elementos. Está un museo donde los turistas vienen y lo visitan, se toman fotos, hmm, compran llaveros que hmm, aquí normalmente valen 0.5 centavos y se los venden a cien hmm. dólares solamente porque es Pablo Escobar. Vaya. Es una cosa loquísima. Hay turismo, hay unos elementos que obviamente no nos representan, pero de cierta manera pasaron. Entonces, Hmm, digamos que siempre hay una dualidad y no ok. solamente se viene a Medellín, es por ejemplo el caso de México también. Hmm, Cuando tú hablas de México, hablas de los cárteles. Si hablas, hmm, por ejemplo,
de Estados Unidos, en este momento lo que se está viendo es la cantidad de estafas que hay alrededor, inclusive de los bancos centrales, de unas cosas exorbitantes. Si vos vas, por ejemplo, a Europa, el famoso estafador de Tinder, y actualmente hay una noticia que habla sobre una señora que la estafaron porque creyó que estaba casada con Brad Pitt Sí, y sí, sí. perdió casi $1 millón. O sea, Sí, sí, sí. siempre, a ver, cuando uno trabaja en marketing, lo bonito del cuento es que uno sabe que siempre hay, como llamamos nosotros, fuerzas por detrás, ¿sí? Ok. Entonces, el emprendedor paisa o el emprendedor colombiano, la realidad es que, uno, no le importa, Ok. ¿sí? Ok. Porque, digamos, si yo soy un emprendedor que está enfocado en generar crecimiento alrededor de mi negocio y me muevo, por ejemplo, con administración de propiedades en real estate, ¿sí? El caso, por ejemplo, lo que pasa, Medellín está sufriendo los temas de gentrificación, que es lo que está viviendo, lo que vivió Barcelona y lo que está viendo Madrid y compañía. La mayor adquisición que se da es por los turistas extranjeros. Y si los turistas extranjeros vienen con un propósito que posiblemente no nos gusta, pero vienen con eso y te están dando un 10x a comparación de una temporada normal, tú como emprendedor dices, es una zona gris, ¿sí? Ok. Ok. Entonces, tienes que priorizar. El caso de la canción tuvo mucha polémica porque en su letra obviamente menciona sobre un tema de que está seduciendo a una menor de edad. La Claro. realidad es que se hicieron, digamos, varios influencers y varios historiadores, que acá hay muchos en Medellín, hicieron un estudio de cuántas canciones han hecho lo mismo y se dieron cuenta que las canciones, inclusive de merengue, de salsa, de vallenato, de otros, hablan de la misma vaina. Entonces, digamos que el reggaetón, pues es un género que todos sabemos de qué habla, Claro. ¿sí? Claro. O sea, no habla de cosas, digamos, puritanas propiamente. Lo que, digamos, sí generó bastante aversiones. Hombre, si tengo los mayores exponentes, ¿por qué no haber sacado una cosa mucho más impactante? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que en este momento a todo mundo ya se le olvidó. Entonces, Medellín, al ser tan gentrificada, tan expuesta públicamente, todo se vuelve una moda y todo se vuelve una tendencia. ¿Sí? Ok. Entonces, Ok. pasó lo de la canción, hubo un revuelo, no me representan, hay activistas, o sea, no te imaginas la cantidad de activistas y de genios en Twitter que hay, porque, digamos, si tú te vas yo nunca lo voy a decir X, para mí siempre va a ser Twitter, Es tuyo, eso sí sí. es súper claro. Y me importa un carajo si a Elon Musk no le gusta, eh, que se joda. Digamos que cuando hay esos revuelos, salen los expertos, activistas y casi que musicólogos de toda la vida a criticar. Y eso siempre va a pasar. ¿Qué pasa? Que uno cuando lo ve desde el punto de vista de marketing, esa canción, por el solo hecho de generar hate, estuvo en el top 10 de canciones más escuchadas en Spotify por todo ese tiempo. Entonces, Fíjate. que tú como artista te va a interesar que sigan hablando, bien o mal, pero que sigan hablando porque pues Spotify te sigue dando monetización, Claro. Claro. ¿sí? Entonces, Buen marketing. exactamente. Entonces, el marketing de la música hoy en día se vuelve muy relacional. Entonces, las estrategias hoy en día se conectan principalmente con esas activistas o poblaciones que no solamente generan hate, sino que mueven personas, mueven comunidades. Exacto. ¿Sí? Exacto. Por Que ejemplo, muchas veces. el mayor expositor, huevón, es Elon Sí, Musk y Donald Trump. Si tú los exactamente. ves en este momento, o sea, Elon Musk apalanca campañas políticas hoy en día, o sea, ese tipo ya no sabe qué más hacer en la vida, o sea, ya lo sabe hacer todo, huevón, o Él lo ha sea, hecho ya hoy todo. en Lo ha día hecho todo. se inventó el departamento de eficiencia de no sé qué mierdas. Gubernamental. Mm, Exacto. Y hoy en día el tipo lo que está haciendo es toda la política y toda, digamos, como la calificación que genera desde el punto de vista técnico y algoritmos que hace mm, Twitter, lo va a llevar a casi todas las plataformas que están con presencia en Estados Unidos. Y por eso hoy en mm, día se presentan tantos temas, no solamente con el tema de que TikTok, por ejemplo, sea chino,
o digamos de Asia, sino todas esas políticas que no se adaptan a ellos. Y obviamente hay un control. Entonces, volviendo al tema de la canción, weón, los verdaderos emprendedores, digo los verdaderos, realmente no la escucharon y dijeron, ah, más de lo mismo, seguimos. Vieron la noticia y dijeron, ah, ¿por qué? Porque el foco de nosotros está en otro cuento, o sea, está en yo genero impacto positivo desde mi startup, ¿sí? Entonces tengo que generar un buen ambiente. Si no puedo pagar altos salarios, genero una buena cultura, tengo un propósito, estoy creciendo. Y no es desconocido que Medellín principalmente depende, digamos, en gran parte de que venga el turismo, independientemente de lo que vean. Hoy en día nos califican como el prostíbulo más grande del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Podemos seguir, digamos, tratando de callar bocas, de ocultar el sol con un dedo. No se puede. Eso es como el tema de la cocaína, como el tema de la droga. O sea, acabarla, erradicarla es imposible. Hay que controlarla. Es mi percepción. ¿Sí? Ahora, si vamos, digamos, a un contraste, hay muchas personas latinas que cuando tienen la posibilidad de ir a Europa, quieren ir a Alemania. Yo quiero ir a ver dónde estaba el muro de Berlín. Yo quiero ver cuáles son los campos de concentración. Yo quiero, por ejemplo, ver todo ese tipo de cosas. Y hay turismo para eso. Entonces, realmente no impactó lo que iba a impactar negativamente. Hoy en día seguimos con el tema por ejemplo, lo de Pablo Escobar. Y el emprendedor hoy en día tiene una visión tan globalizada que no le da tanta relevancia a eso. La relevancia es yo cómo puedo generar impacto llegando a otros mercados y cuando me pregunten de dónde vengo, yo vengo de Medellín. Entonces eso empieza a cambiar el chip y pasó, por ejemplo, en los congresos que hace la Asociación Internacional de Startups, que fue uno de los que participaste. Y es, ¿de dónde sale tanto colombiano y tanta gente de Medellín haciendo una infinidad de cosas en las que levantaron un capital por encima de los 8 millones de euros? ¿Sí? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? Y eso ha generado tanto atractivo que hoy en día ya los inversionistas grandes de Europa están visitando Medellín y se están dando cuenta de la calidad de proyectos que hay. O sea, del pensamiento que tiene el emprendedor. Entonces, realmente, ese tipo de situaciones, en cierta manera, estamos acostumbrados, pero tampoco les damos alta relevancia. Quienes les dan alta relevancia no están tan ocupados, como decimos acá. O sea, estamos tan ocupados pensando en dar una proyección más global que realmente centrarnos en eso. E inclusive no nos comparamos en ese sentido. Al contrario, buscamos mucho hacer ese tema de sinergias. Exacto. Y antes de terminar, Panda, esto que has dicho me parece una buena forma de verlo. Como que al final tengo un amigo que dice que el mundo de Internet muchas veces no es el mundo real, que Internet se hace mucho más ruido de lo que realmente el suceso o la noticia que se esté tratando ha tenido un impacto en la realidad. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado aquí. Es decir, vosotros, los que estáis emprendiendo, los que tienen cosas que hacer, los empresarios y demás, estáis centrados en construir y dijisteis, bueno, esto es una canción más y seguisteis con lo vuestro. Y la gente que sí vive de que haya polémica en redes, pues echó más gasolina al fuego y parecía que en redes eso era solo lo que existía, mientras que en la vida real la gente que realmente mueve el país pues seguía haciendo sus cosas, ¿no? Antes de terminar, que me dijiste luego tenías otro compromiso, creo que tenemos que hacer una parte 2, pero de todo lo que has comentado primero. Cuando empezaste, una estrategia que quiero destacar es que empezaste a trabajar con gente sin pedir dinero a cambio, simplemente para ganar experiencia. Eso, una estrategia impresionante y creo que mucha más gente que he ido, muchas historias que vas escuchando de biografías de gente que llega lejos, muchas veces hace eso. Luego también el hecho de tomar una decisión, no dejarte llevar simplemente por lo que te decían que hicieras de niño y estudia medicina, sino que investigaste un poco más. Que a veces los jóvenes, pues, cuando eres muy joven y no sabes muy bien qué hacer, a veces hay dos extremos. Los que son los que se pelean directamente con el país en lo que dice el padre y luego hacen lo contrario. Luego están los que automáticamente obedecen sin pensar en lo que ellos mismos quieren, ¿no? Y tú hiciste, digamos, lo contrario. Entonces, de todo ese camino, de todo ese proceso, desde lo que aprendiste en la pandemia, lo que aprendiste al elegir ingeniería industrial,
luego emprender tu agencia de marketing con tu amigo, y luego ahora estás en continua, luego en el laboratorio de error, de todo ese proceso de tu emprendimiento y más lo que te queda, si pudieras extraer un aprendizaje crucial, ¿cuál sería un aprendizaje que quisieras dejar a la gente que escuche este podcast? ¿Cuál sería? Yo creo que de todas esas locuras, porque creo que no Mm. hemos contado ni la mitad, eh, Que hay que hacer de, parte 2. hombre, buenísimo sería. Pero de todas esas locuras, yo he aprendido tres cosas en la vida. Ok. Uno tiene que saber abrazar los fracasos. Creo que los Ujú, fracasos, saberlos abrazar, no significa quedarse con ellos, significa entender por qué pasó. Y ujú, posteriormente a eso, ¿qué vas a hacer? Ojo, ujú, no es una respuesta fácil de darse, sino tú solamente tienes que saber qué vas a hacer. Lo ujú, segundo es, los retos siempre van a aparecer. Y de hecho, uno siempre escucha que el camino está lleno de obstáculos. Los ujú, obstáculos realmente son el camino. Entonces, cuando tú ujú, entiendes eso, si te llega, digamos, un obstáculo es porque te estás preparando para algo mucho mayor. Y no se trata de llegar a la cima, se trata de disfrutar el proceso. Entonces, ujú. amar el proceso, porque el proceso es lo que te lleva no a una, sino a diferentes cimas. Ok. Y lo tercero es, siempre es muy importante lograr encontrar un equilibrio. Yo soy una persona que hoy en día sigo aprendiendo a tener equilibrio en las relaciones personales, en las relaciones laborales. No todo es trabajo. Yo he sido super workaholic. Y esa Mm. visión que nos vendieron de el emprendedor tiene que trabajar 25 horas al día, así sea, así la otra se la tenga que inventar, no dormir, matarse y esa imagen que aparece todo el edificio apagado y solo tú necesitas, eso es bullshit. Eso Mm, no funciona. mm, No funciona. Hoy en día el emprendedor que hace eso lastimosamente termina sin pensar, con mm. altos niveles de suicidio y también con un estigma muy grande que el crecimiento de tu empresa está en función de tu crecimiento propio. Entonces, tu Exactamente. emprendimiento crece si tú creces. Si tú no creces, tu emprendimiento no va a crecer. Puedes hacer un Exactamente. ejercicio muy sencillo. Tu empresa está estancada y tú eres el emprendedor, tú eres la cabeza. ¿Está tu empresa estancada o estás tú estancado? Entonces, Mm, equilibrio. O sea, y suena muy mantra, muy reiki, muy... Practique lo que quiera. En mm, mi caso, yo practico boxeo, hago, digamos, gimnasio y mm, trato de respetar mucho las horas del sueño. ¿Sí? mm, Una mente tranquila, una mente estable, es una mente que piensa 10x más que una persona que no duerme, que no come bien. Entonces, mm, procurar buscar tu equilibrio. Tu equilibrio no es perfecto, tú puedes tener tu equilibrio propio. Entonces, muy importante eso. Abrace los fracasos, ¿sí? Reinvéntese constantemente desde los aprendizajes y los obstáculos y mm. finalmente busque un equilibrio, ¿sí? Porque todo el tiempo te van a llegar retos, te van a llegar situaciones. Lastimosamente a los co-founders o a los CEOs o a los cabezas son los que nos llegan los mierderos que nadie puede apagar. O sea, Exacto. cuando llegan a uno es porque nadie más puede hacerlo, entonces uno se vuelve, uno tiene que comer shit y problemas all day. Entonces es importante que usted tenga su equilibrio, saque tiempo para usted, no se Mm. descuide, que eso es, digamos, como súper relevante. Creo que esos son como los tres aprendizajes. Lo demás, puro romanticismo. Absolutamente de acuerdo. Sobre todo esa parte que has dicho de cuidarte a uno mismo, que cuando emprendes, sobre todo cuando empiezas en un proyecto pequeño, a veces si tú estás en la cabeza, sea de un departamento del proyecto en general, está ese momento de como que te sientes solo, ¿no? Porque todo el mundo acude a ti para apagar los fuegos. Pero cuando tú tienes un fuego, a veces no tienes a quién acudir. Entonces como ese momento que me siento solo en la montaña, no sé bien a quién acudir y lo que has dicho es muy importante. Cuando tú te vas formando a ti mismo, te cuidas, comes bien, tienes más energía, es mucho más fácil afrontar todo eso que cuando no lo haces. Así que creo que es un muy buen Hay, aprendizaje. hay un índice, ya para cerrar, desde el Sí, sí, dale, laboratorio del dale, dale. error, Ujú, que si quieres luego lo podemos abordar de qué hacemos en el laboratorio del error.
y luego podemos crear, digamos, como un pequeño GIF para todos los suscriptores. Eh, Nosotros hacemos investigaciones alrededor de por qué fracasan las personas, empresas, inversionistas en cualquiera de sus momentos. Y uno de los factores clave del por qué los emprendedores fracasan es porque no adquieren niveles personales o no tienen habilidades blandas para desarrollar comunicación. O sea, en español es, Muy importante. eres un emprendedor, pero no tienes ni puta idea de cómo sentarte con una persona que te pueda apalancar tu negocio, qué le vas a pedir y cómo se lo pides. Y no estamos hablando de preparar tu elevator pitch, no, habilidades blandas. Decir un hola, un gracias, sentarse face to face para hablar con eso. Y cuando uno va, digamos, al núcleo de ese problema, radica precisamente en que las personas no tienen equilibrio. Y a veces, digamos, las habilidades blandas se forman en ese equilibrio. ¿Qué significa eso? Sacar tiempo para agradecer, sacar tiempo para reunirte con otras personas. De cierta manera estás practicando. Hemos tenido casos de emprendimientos que tienen ideas brutales, exponenciales, pero son pésimos vendiendo. Y el problema es, están tan saturados en la operación, tienen un desborde tan grande que cuando les llega la oportunidad, o la dejan pasar, o no la consideran, o no la ven, o simplemente se la comen. Eso es, digamos, científicamente y, digamos que numéricamente comprobado. Entonces, dentro de las investigaciones que hacemos del por qué, todo es basado en datos. Y que tú pierdas la oportunidad de que si estás buscando 100 millones de dólares, tengas a la persona al frente y los pierdas por el simple hecho de no tener una habilidad blanda, creo que eso genera una alta frustración. Entonces, por eso digamos que el tema de equilibrio se vuelve clave, porque cuando uno va al núcleo, ¿cómo genero habilidades blandas? Tienes que sacar tiempo para aprender. ¿Y cómo saco tiempo para aprender? Tienes que tomar decisiones de decir, saco tiempo para mí, saco tiempo para cosas que no son de la operación, pero que me van a fortalecer a mí como persona. Si tú no lo haces, en el momento que las vayas a sacar a flote, no van a salir, porque no existen. Nunca las formaste. De hecho, Panda, y ya uniéndome a eso que tú dices, a mí eso me pasaba mucho. Hay un libro que a mí me ayudó muchísimo. Luego la práctica, pues, ayudó increíblemente, y sigo en el proceso de aprender eso también, de tener más habilidades blandas. Pero hay un libro que a mí me ayudó, que para mí es la Biblia y se lo recomiendo a todo el mundo, se lo regalo. Mis amigos me han pesado por regalar ese libro y es el de Dale Carnegie, Cómo hacer amigos e influir en las personas. Buenísimo. Ese libro tiene unas bases que si empiezas por ahí, yo creo que, o sea, a mí solo los primeros 5 capítulos ya me cambió la forma de relacionarme y te voy a decir una cosa, recibí una oferta de trabajo solo por ese libro. De una empresa muy importante de acá. Te creo. Solo por ese libro. Me pasó exactamente lo mismo. Te creo. Y es increíble. O sea, ese libro es muy, muy importante. Y no solamente el libro, ponerlo en práctica. En práctica, claro, clave. Muy clave. Lo recomiendo absolutamente. Panda, bueno, no te quito más tiempo, que tienes otro compromiso. Quedamos pendiente para hacer una parte 2. Vamos a desarrollar un poco más del tema del laboratorio del error y tal. Si queréis aparecer más gente y demás. Y continúa, pues conforme vaya creciendo, pues seguiremos hablando de él para ver qué proyectos hay en marcha, todo lo que se pueda contar, lo seguiremos desarrollando un poco más. Que en estos podcasts hoy nos hemos centrado en tu historia, pero también tocamos una parte tecnológica, la parte de negocio, que creo que también puede ser muy interesante. Así que espero que te lo hayas pasado muy bien. Puertas abiertas en el laboratorio, en continua, y mi objetivo es que les empiecen a salir, digamos, en todo sentido y que conozcan la empresa. Y nada, agradecerte también a ti por estos espacios que más que encantadores se vuelven ultra necesarios. Creo que uno se vuelve adicto a esto y creo que no pares de hacer los que se vuelven fundamentales para hacer ese crecimiento, no solamente de emprendedores, sino de cualquier persona que lo esté escuchando. Pues muchas gracias y aquí lo dejamos. Amigos y amigas, hoy hemos estado hablando con Panda. Podéis encontrarle en LinkedIn como Sebas Ricaurte, a.k.a. Panda. Vais a tener toda la información sobre él, tiene una descripción muy detallada de todo su camino, de su filosofía de vida, de los proyectos en los que está.
Lo que habéis escuchado es, creo que solo es un 20% de todo lo que tiene para contar. Así que dejaremos todas las formas de contactar con él para que podáis hablarle y que podáis hacerle cualquier consulta. Aquí lo dejamos. Muchas gracias. Otro capítulo de Rebelscast y Panda, un placer de nuevo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti.